Esta semana el episcopado dominicano dio a conocer la carta pastoral que cada año se acostumbra a publicar antes del 27 de febrero. Y allí hicieron una serie de señalamientos, entre los que vuelve a salir la corrupción y la impunidad. Sí, la Iglesia desde hace tiempo, desde el 61, está haciendo mensajes muy responsables. Se nota, y así lo comentó el periódico Diario Libre, una baja de tono. No fue tan contundente como lo han sido otros mensajes. Bueno, quizás porque los temas son prácticamente los mismos. Y la Iglesia ya anteriormente ha condenado con mucha fuerza la corrupción y la impunidad. Lo menciona, aunque no con tanto foco ni con tanta dureza como lo ha hecho antes, pero no deja de decirlo. Sí, mira, por ejemplo, sobre el tema de cómo está funcionando la justicia, dice la carta pastoral que el pueblo exige una administración de justicia sana, lejos de la corrupción de las instituciones que la aplican. Ahí está dicho. Sí, sí. Eso es lo que sabemos todos los dominicanos. Que por cierto, a pesar de esta crítica que hace la Conferencia del Episcopado, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en un acto de una ofrenda floral que fue a depositar en el altar de la patria, dijo que se ha avanzado muchísimo, que todos los últimos casos que se han destapado lo han sometido y están en proceso. Que la justicia va viento en popa y a toda vela. Vamos a ver qué va a pasar con el caso de Brecht. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Bueno, esta semana también, aquí Participación Ciudadana dio a conocer el informe sobre percepción de la corrupción en el mundo que hace Transparencia Internacional. En la República Dominicana, el capítulo de Transparencia Internacional es Participación Ciudadana. Y, señores, estamos en la cola. En el continente, nosotros hemos bajado la nota. Esto se calcula, mucha gente se confunde, que dice, pero si estamos en el lugar número 29, no. Es una nota que se pone sobre 100. Ajá, eso es como el que se examina y se quema. Exacto, donde 100 es lo mejor. Y 0 lo más malo. Y 0 lo más malo. Y sacamos 29. Imagínese usted, que usted en el colegio saque 29 en un examen. Porque seguimos bajando. Antes nos habíamos quemado horriblemente también, porque la vez anterior fueron 32. Sí. Y ahora 29. Bajamos 3 puntos. ¿Por qué seguimos bajando? Y yo diría que con lo que ha sucedido en el último año aquí, poco bajamos. Sí. Poquísimo bajamos. Pero ¿en qué lugar nos deja eso parado entre los 50 países del mundo más corruptos? Sí, de casi 200 países. Sí. Estamos en el puesto 135 de 180. Exacto. Y en América, en uno de los primeros. De los últimos 10 puestos. Sí. Por debajo de nosotros hay muy pocos, Haití y 3 o 4 más. Entonces, vi una crítica de una dirigente del Partido de la Liberación Dominicana diciendo que eso lo hacen los opositores, como si Transparencia Internacional se interesara en quién es candidato a algo aquí. Pero además, para ellos elaborar el informe del índice de percepción de la corrupción, toman en cuenta los datos de un montón de instituciones mundiales, del Banco Mundial, de un montón de instituciones, y a través de ese cotejo que hacen es que se saca la puntuación de cada país. O sea, no es el PRM que lo hace, ni es el Alianza País, ni ningún partido de la República Dominicana. Si el mundo supiera las cosas que están pasando aquí, en lugar de 29 hubiéramos sacado 2 puntos. Esa es la realidad. Bueno, hubo reacciones también de parte, tanto de la misma Participación Ciudadana y otras organizaciones de la sociedad civil, como de algunos funcionarios del gobierno, por ejemplo, del director de ética, Lidio Cadet, del gobierno, también de la directora de compras y contrataciones. Vamos a ver. A mí si me dicen al día de hoy qué ustedes están haciendo para trabajar el tema de la corrupción, yo te puedo enumerar que estamos trabajando en cada uno precisamente de las líneas de trabajo que Transparencia Internacional recomienda a los países. No hay dudas de que la directora de compras y contrataciones trata de hacer su trabajo bien, pero ella está nadando contra una corriente muy fuerte
del resto del gobierno. Y bueno, ella estuvo en el día, ayer viernes, junto con el doctor Villoria, que es un catedrático de administración pública europeo, español específicamente, que tiene 20 años viniendo a ayudar con la transparencia en la República Dominicana, que es fundador de Transparencia Internacional en España, es decir, es una personalidad en la materia. Claro. Y precisamente le planteamos esta situación que estamos viviendo los dominicanos. Y él dice que para enfrentar este estado de cosas hace falta que la prensa diga la verdad, que la población se revele y que naturalmente las autoridades escuchen y actúen en consecuencia. Obviamente. Entonces, la pregunta que le hice fue, ¿y si las autoridades no escuchan y no actúan en consecuencia? ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Vamos a escuchar su opinión. Eso pasa en todos los países, que yo me dedico a ir por el mundo trabajando en estos temas, con la Unión Europea, con la OCDE, y es cierto que cuando no hay verdadera voluntad política es casi imposible. Lo que sí es cierto es que observamos que los países tienen una cierta resiliencia, ¿verdad? Aguantan esta enfermedad años y años y años. Hasta un día. Y mientras van perdiendo dinamismo, oportunidades de crecimiento, bienestar posible, es como desperdiciar una vida, ¿no? Y está ahí, ¿no? Pero es la clase política al final la que tiene que tirar para adelante. Sí. Hay un elemento fundamental que es el voto. Es decir, si usted la hace, no le voto. Pero es cierto que eso funciona muy bien en países donde no hay clientelismo. Exacto. Donde hay clientelismo, eso no funciona, porque me da lo mismo que usted sea un sinvergüenza si me da lo que me prometió, ¿no? Entonces, romper ese círculo vicioso en países clientelares es muy complicado. Lo peor. Claro. Y siempre estamos pensando que necesitamos un gran líder, alguien que tire adelante, un presidente que decida, se acabó. Claro. De esos elementos que él mencionó, de que la población tiene que reaccionar, la expresión más importante en República Dominicana ha sido la Marcha Verde, que por cierto esta semana hizo una rueda de prensa para exigir al presidente Danilo Medina que explique una serie de cosas en su discurso de rendición de cuentas. Le hacen una serie de preguntas al presidente, vamos a ver. ¿Cuál es su respuesta, Danilo Medina, a la solicitud, a la demanda de más de 300.000 dominicanos y dominicanas que firmaron el libro verde demandando una investigación realmente independiente en el caso de Odebrecht? Algunas de las preguntas que le hace la Marcha Verde al presidente para que las responda en el discurso de rendición de cuentas del martes 27. La primera es, ¿por qué si la ley de compras y contrataciones prohíbe que el Estado mantenga contratos con empresas que son convictas de prácticas delictivas, como es el caso de la Odebrecht, por qué el gobierno mantiene contratos vigentes con esa empresa? Eso lo dice la ley de compras y contrataciones. Sí. Y aquí se ha seguido haciendo negocio con Odebrecht como si no pasara nada. Aquí tenemos muchísimas leyes anticorrupción. Sí. Las leyes, pero están ahí. Sí. Entonces, dice que como la Constitución dice en su artículo 169 que el Ministerio Público es el órgano estatal responsable de la persecución del delito, ¿bajo qué fundamento constitucional el presidente formó una comisión fuera del Ministerio Público para que investigara el caso de Punta Catalina? Otra pregunta, que bajo qué condiciones Joao Santana trabajaba para su gobierno en el Palacio Nacional. Que por cierto, esta semana la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega,
pidió una orden de captura internacional para Nicolás Maduro en base al caso Odebrecht, que ella había estado investigando antes de irse de Venezuela. Y en los documentos que ella presentó dice que tanto Joao Santana como Mónica Moura han confesado que ellos entregaron el dinero de soborno, que fueron 94 millones en Venezuela, a Nicolás Maduro para las campañas del presidente Hugo Chávez, y que se lo entregaron a través de Maduro, a través de la Cancillería. Recuerden que Maduro era el canciller de Venezuela, y que los pagos se hicieron a través de la empresa Polis Caribe, que operaba desde la República Dominicana. Ok. No, pero cualquiera que es donde operaba el Departamento de Sobornos. Entonces, otras preguntas. ¿Cuál es la respuesta del presidente a las declaraciones que dio Temístocles Montaz, ex ministro y miembro del comité político, cuando señaló que a él, como director de la campaña de la candidatura presidencial de Danilo Medina para la región sur, la Odebrecht le entregó dinero para esa campaña? ¿Qué le responde el presidente a Temístocles Montaz? Que muestren los recibos de pago de Joao Santana, porque él era asesor para la campaña del presidente para las elecciones, y puesto que todas esas campañas en todos estos países las pagó la Odebrecht, y aquí dicen que no, que menos aquí, entonces le dicen, bueno, pues que presenten los recibos de los pagos que le hizo el partido, ¿verdad? Claro. Entonces, que responden a más de 300.000 ciudadanos que firmaron un libro verde reclamando una comisión de fiscales independientes para investigar el caso de Odebrecht. Esas son algunas de las más importantes preguntas que le hace Marcha Verde al presidente. Dudo mucho que el presidente las responda en su discurso de rendición de cuentas, pero es importante que se hagan esas preguntas y que se sepa que son cuestionamientos que han quedado en el aire. Sí, es un ejercicio interesante hacer esas preguntas. Por supuesto. Vamos entonces a hacer una pausa, y cuando regresemos entonces vamos a hablar de los nombramientos, que tiene unos FAO bastante feos, unos FAO de línea. Bueno. Y vamos a ver qué hay detrás de esos FAO.